La expresión que está aquí la voy a cambiar dentro de un instante. Dice, transformados en el reino para la gloria de Dios en el mundo, que es lo que debemos lograr y alcanzar nosotros en nuestras vidas. De hecho, seré sincero al decir que esperaba otra asistencia también, pero hay algo que pudiera no entenderse muy bien del todo. Lo voy a poner aún en términos más simples. Transformados en la iglesia para la gloria de Dios en el mundo. El congregarnos regularmente, entre otras cosas, tiene como propósito este gran objetivo, de que nuestra vida vaya siendo transformada, que nuestra vida vaya cambiando poco a poco y cada vez más y más, pareciéndonos a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, para que el mundo pueda verlo. Hablábamos el miércoles acerca de qué es lo que el mundo quiere ver. El mundo quiere ver aquello que, entre otras cosas, que no puede lograr ni con todo el dinero. Un milagro, el milagro de la transformación. Los mayores problemas que atraviesa el hombre tienen que ver consigo mismo, con su relación íntima, personal. No hay realización, no se sabe muy bien quién es, qué es lo que se quiere y es un lío. Y si el hombre en general, digo hombre o mujer, tiene este tipo de problemas consigo mismo, ¿se imaginan ustedes qué cantidad de problemas no tendrá en su convivencia diaria? Incluso con su entorno inmediato, la familia. ¿O no ha escuchado usted hablar que los matrimonios a veces se la llevan bien mal? Y aún los padres con los hijos, en general. Y todo eso es consecuencia del pecado. Y aunque nosotros somos nuevas criaturas, nuestra vieja naturaleza no la hemos abandonado. Permanecemos en este cuerpo o en esta carne de pecado. Eso quiere decir que constantemente hay algo que está en contra nuestra. Sin embargo, hay un poder. Y la manifestación de ese poder que nosotros pedimos, que nosotros anhelamos y que tenemos que permitir, porque Dios no nos obliga. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Queremos que el mundo pueda ver vidas transformadas, personas realizadas y exitosas en el mejor sentido de la palabra. No significa que sean famosos, no significa que sean poderosos, no significa que tengan mucho dinero. Personas felices, gozosas. Personas positivas, con un optimismo. Personas que contagien precisamente eso, la alegría de vivir. Y que por supuesto sean santas, que tengan una vida justa, correcta, que en todo podamos emular a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de congregarnos regularmente y de todos los ejercicios espirituales. Llámese oración, lectura de la palabra y la práctica de las buenas obras. Porque aunque no somos salvos por obras, Dios preparó buenas obras para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces nuestra vida tiene que verse solamente caracterizada por ello. En suma, es lo que queremos, es lo que se pretende. Nueva vida, nuevas prioridades. ¿Cuál es el problema? Porque los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, no solo o no por el solo hecho de ser cristianos y ser salvos ahora, ya somos todo aquello que el mundo necesita ver, porque es lo que busca. Hay problemas en el camino. Hay problemas en el camino y uno de ellos, y es lo que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con las prioridades. Eso quiere decir, y no se cuestiona ni se duda de la nueva vida que tenga la persona. En otras palabras, de ser salvo. Pero el problema está en que no han cambiado sus prioridades. Muchos. Y siguen viviendo como vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? Yo lo voy a decir. El mundo vive ensimismado en sí mismo. Ensimismado en resolver los problemas del día a día. Ensimismados en ciertas metas u objetivos que no son los que Dios quiere que nosotros tengamos.
Entonces, el problema con el creyente que no crece, que no madura, que no se parece cada día más a Jesucristo, que no está evidenciando el milagro de la transformación para honra y gloria de Dios, es porque no ha cambiado sus prioridades. Por ejemplo, si antes solamente vivía para trabajar, y después de venir a Cristo sigue viviendo así, como prioridad en la vida. Nuestra prioridad ahora es Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu. Amar a Dios apasionadamente, el primer mandamiento. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, piense, analice, ¿es esa la prioridad de su vida? ¿Es que hay personas tan difíciles? Sí. Pero el amor todo no puede. ¿Cómo vive el mundo? El mundo vive además, ¿sabe? Producto de esto, de este ensimismamiento, vive con temor, vive con estrés, vive con ansiedad. Y sabe, cuando no logra sus objetivos, lleno de frustraciones. Y eso sin contar toda su historia, todo lo que le haya pasado, todas las heridas, todos los traumas, etcétera, etcétera. Y esto lleva a que al final la persona poco a poco se vaya hundiendo en una depresión. Y podemos decirlo entre otras cosas, entendámoslo como una tristeza, como un halo oscuro que no le permite gozar su existencia, que no le permite vivir la vida y disfrutarla. No importa qué haga, no importa cuánto se esfuerce, no importa lo que logre. Y todo eso porque le ocurre a creyentes también, porque no cambió sus prioridades. Y el día de hoy vamos a ver eso. Bueno, de hecho, nueva vida, nuevas prioridades y nuevos planes. Ahora, ¿por qué he agregado esto? Yo le voy a decir, porque cuando nosotros pasamos a esta nueva vida, evidentemente tenemos que tener nuestras nuevas prioridades, pero ¿sabe qué? Algunos ya entendieron y comienzan a vivir su nueva vida con sus nuevas prioridades, pero todavía arrastran, aunque hayan cambiado prioridades, planes. Se propusieron cosas a largo plazo y esto sí que es duro. Y dice, pues ya estoy en esto, le voy a seguir. Por ejemplo, un ejemplo. Dios cambia nuestra vida, cambia nuestras prioridades, cambia nuestros propósitos y por lo tanto puede cambiarlo todo. Incluso si alguien estaba estudiando una carrera determinada, hasta puede cambiarle eso. Si alguien estaba incluso emprendiendo una empresa X, puede cambiarle eso. Si ese algo no es algo que honra a Dios, en primer lugar, no tiene por qué ser pecado. Y en segundo lugar, porque simplemente Dios nos ha llamado y Él tiene propósitos específicos que Él tiene que no pueden no ser los nuestros. Y a veces hemos hecho planes, hemos hecho inversiones. Y Dios nos dice, no es lo que yo quiero para ti ni de ti. Y alguien dice, no, pero es que yo ya me lo propuse, es a 10 años y voy en el segundo año y no voy a perder 2 años, etcétera, etcétera. A veces puede ser simplemente un cambio de trabajo, un cambio de carrera. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a encontrarnos entonces en Mateo, en el capítulo 6, versículos 25 al 34. ¿Qué es lo que nos dice que debemos hacer? En primer lugar, no afanarse, no afanarnos. La palabra dice aquí en el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis. Antes de continuar, ¿qué es afanarse? Pues tiene que ver
con este ocuparnos, con este trabajar mucho, incluso hasta el cansancio y el dolor. Que podríamos decir, bueno, todo lo que se quiere, todo lo bueno en la vida cuesta. ¿Está de acuerdo usted en eso? Sí. Hay que trabajar duro. Y yo le digo a todos, como uno se lo dice a los hijos, pero si se presenta alguien más, a nadie le regalan el dinero, que yo sepa. Y lo que es más, todo empleador, cualquiera que sea excepto Calvario, le va a sacar el jugo, le va a exprimir. Y va a querer que usted desquite hasta el último centavo. ¿Queda claro? Pero este afanarse es cuando se trabaja, se esfuerza, se insiste, se cansa, se duele, hasta sufre. ¿Y sabe qué? Dos cosas. No se obtiene el resultado que se espera. Es infructuoso. Y por otra parte, cuando no es la voluntad de Dios. ¿De qué sirve? Entonces dice la palabra, no, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No se afanen, no se ocupen, no se cansen, pensando y esforzándose por eso. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué nos está diciendo? Que no debemos afanarnos por nada, ni siquiera por lo más mínimo. O sea, no se preocupen. Ocúpense, pero no se preocupen. No se ocupen demasiado como preocupación. ¿Y cómo le voy a hacer? 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 Confíen en mí, dice el Señor. El Señor me ha permitido algunos pocos logros y muchos fracasos, que yo no oculto, ni me jacto de ellos. Porque con esto quiero decirle que soy tan hombre, tan ser humano como usted. Pero después de hacer un análisis, y todavía lo estoy haciendo y lo he compartido con mi esposa, esos pocos, sin ser mal agradecido, buenos logros, no ha sido el fruto de mi idea, no ha sido el fruto de mi genio, ni siquiera han sido el fruto de mi esfuerzo propio. Mis mejores planes, mis mejores esfuerzos no se vieron coronados con el éxito. En donde yo me ocupé, me preocupé, me afané, digámoslo así, ya claro. Sino esos éxitos, esos logros, cuando descansé en el Señor, le creí al Señor y luego el resultado son milagros. ¿Cómo es posible? ¿Milagros? Entonces el Señor nos dice, pues ustedes no se preocupen tanto, confíen en mí. ¿Pero cómo? Llevo tiempo diciéndolo y el día de hoy traigo esa palabra que nos enseña. Porque lo he dicho, pero no lo he tocado el tema muy pocas veces en 25 años, digámoslo así. Quizás ni una sola vez con seriedad, con tiempo, a eso me refiero, con esta nueva generación. Y todo esto que a lo mejor me he escuchado decir en los últimos tiempos, en los últimos años, es la palabra del Señor. Y yo le he dicho a ustedes que yo le he creído al Señor y el Señor quiere que ustedes le crean. Que ustedes le crean que Jesucristo vino para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia, una vida plena. Y si alguien no está disfrutando esa vida, no está bien. ¿Por qué? Y usted tiene que buscarla, usted tiene que anhelarla, usted tiene que desearla, usted tiene que creerle para que se cree ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo que quiere ver
el mundo. O el mundo usted cree que está buscando a gente triste, amargada, preocupona, ansiosa, deprimida, fracasada para imitar. No significa que no vayamos a experimentar todo ese tipo de situaciones, pero no va a ser una constante en nuestras vidas. Últimamente hay que salir, hay que sobreponerse, y ese también va a ser testimonio. Y yo les he compartido la experiencia de dónde estaba, de dónde estuvo, de cómo estuve y cómo el Señor nos saca adelante. Y aún en el presente a veces hay problemas como de salud, como de mi esposa, pero confiamos plenamente en que el Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacarnos adelante, y que el Señor está hablando, porque el Señor habla. Y aquí de rodillas en esa oración que ella estaba teniendo, que yo la acompañé a tener, Señor, está bien. Ya escuchamos, vamos a obedecer, pero levante esa enfermedad, por favor, si usted quiere. Entonces, no afanarse por nada, ni siquiera por lo más mínimo o por lo más básico. ¿Y por qué? Voy a decir por qué. Porque Dios proveerá. Porque Dios proveerá. Dice aquí la palabra: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro. A veces tenemos diálogo con nuestro hijo Danielito. Y papá, ¿me amas? Y papá, ¿me amas? Claro que sí, te amo, hijo. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Lo dudas? Y lo más importante es que Dios te ama. Y Dios te ama mucho. Y más que yo. Entonces eso es lo más importante. Que yo te ame, pero que sepas que Dios te ama. Y que confíes en el Señor. Ahí tengo unos perritos que quiero. Y Dios ama a esos perritos. Porque no les falta su comida. No les falta su cobijo. Así como provee para las aves, provee para esos perritos. Todos los días, sagradamente, a cierta hora, su comida, su agua, su limpieza. Uno los trajo, uno los cuida, y los que hacen eso lo entienden, ¿verdad? Y ya, animalitos, pero parte de la familia que les cobija. Y si nosotros, siendo malos, podemos incluso hacer eso hasta por animalitos, mucho más hacemos por los hijos, pero por animalitos. Bueno, Dios dice: no estén afanosos, no se afanen por nada, ni siquiera por lo más básico, porque Él proveerá. Si Él tiene cuidado de las aves, de los perritos, va a tener cuidado de nosotros, va a tener cuidado de usted, como ha tenido cuidado de mí. Pero usted tiene que creer, y no solo eso, creer, sino que usted tiene que hacer un cambio en su vida. Yo sé que ahora usted es un hijo de Dios, que usted tiene una nueva vida, pero esa nueva vida implica necesariamente que usted haga cambios en sus prioridades, incluso en sus planes y incluso en los que usted ya traía. ¿Por qué? Porque es inútil afanarse. Entonces, no afanarse por nada. ¿Por qué? Porque Dios proveerá. ¿Por qué? Porque es además inútil afanarse. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay cosas que no pueden cambiarse, porque están en las manos de Dios. Ahora es interesante, literalmente es lo que dice, pero en el fondo este es un dicho que significa, ¿qué cosa? Eso. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida? Ni siquiera una hora. Eso es lo que significa, es un dicho.
Entonces, hermanos, ¿cuánto nos afanamos por muchas cosas? Y olvidamos de que Dios Todopoderoso es el que está en control de todo. Y cuando usted se afana en algo, entiéndase bien, si nosotros no nos encomendamos a Dios, no ponemos a Dios en primer lugar, si no cambiamos nuestras prioridades, si no cambiamos nuestros planes, lo único que estamos haciendo ahí es limitando o impidiendo que Dios pueda manifestar toda su generosidad, toda su gracia para nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos afanamos, y aquí está el asunto, nosotros hacemos lo que en el fondo Dios dice: tú no te preocupes, yo voy a tener cuidado de ti. Y lo vamos a ver, yo sé que viene más al final, pero es una cuestión de fe. ¿Le creemos o no le creemos? ¿O hasta dónde le creemos? Es inútil afanarse. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y la verdad que no. ¿Acaso con todo su dinero podrán añadir una hora a su vida? No. Hemos aprendido, y hay que hacer lo propio, tener mejor calidad de vida. Pero yo estoy convencido, porque la palabra de Dios lo dice, que nuestra vida está contada, nuestros días están contados y apuntados, y eso nada lo va a cambiar. Entonces, ¿de qué me preocupo? No solo de qué me afano, sino de qué me preocupo. Y llega una edad en donde la persona se empieza a preocupar y dice: yo quiero vivir más, yo quiero vivir más. Y pastillas, 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 pastillas. Si es para el dolor, bueno, ayúdese. Si es para tener mejor calidad, mejor salud, perfecto, pero sus días están contados. Y eso quiere decir que entonces hay que vivir cada día de buena manera, como Dios nos lo enseña. Entonces entendamos que es inútil afanarse, es inútil preocuparse, es inútil sobreesforzarse. No afanarse nos dice, y un ejemplo, ¿por qué cosas no debemos afanarnos? Simplemente un ejemplo. Ya vimos para empezar de que decía no afanarse por nada, ni siquiera por lo más básico. ¿Por qué? Porque Dios proveerá. ¿Por qué? Porque es inútil afanarse. Y nos dice ahora algunos ejemplos: no afanarse por la vestimenta o la apariencia. Es increíble cuántos años que fue escrita esta palabra y la veo que cada vez más pertinente. Porque ¿no se ha fijado que existe ahora un culto a la apariencia? Un culto a la apariencia. Y lo vemos, pero en todas partes. Ya no es cosa de los artistas, que pensábamos es que los artistas, es que Hollywood. No, pues ya están más naturales ellos que nuestros vecinos. Y yo no quiero hablar, y no voy a hablar mal de nadie aquí, pero hermanos, es una cosa pero ya irrisoria. Y ayúdenos y líbrenos el Señor de no caer en eso, pero esa es una realidad. Cada tiempo, cada época ha tenido sus propios afanes como de moda. Bueno, este es uno de ellos. Imagínense cuánto tiempo y ahora se hace pertinente. Dice: y por el vestido, la ropa, la moda. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Yo sé que usted va a decir que feo es el pastor, pero bueno. Fuimos a un médico que nada que ver con esto de las apariencias. Ya ni recuerdo, pero fue cuando empezaron los problemas de salud de la espalda de mi esposa. Y en ese edificio, en esa clínica, pues también había de otro tipo de médicos. Y habían dos personas, un hombre y una mujer, un matrimonio. No joven, grandecitos. Más para los 50 que para los 40 de edad, ellos. Entonces, ahí ya se nota la edad, se nota el sobrepeso. Y la señora andaba pero como vendada de la cabeza prácticamente hasta los pies. Y se veía que traía sondas y caminaba así.
Y yo dije, ¿qué le pasó? Bueno, ya después, abreviando un poco la historia, pues como que se había hecho una, no sé cómo le dicen, si era un tune-up, no sé, o no sé cómo le dicen de verdad, pero una esculturizada, una cosa así. No se estaba sonriendo la señora, andaba en dolor y quejándose. Así que el rictus de dolor, cuando dejó ver su dentadura, y yo dije, por eso dije, usted va a decir que va a ser pastor, ¿por qué no va al dentista mejor? Malos los que se ríen. Entonces, quiero que vea esto, las prioridades, los afanes locos, absurdos a los que se puede llegar. Aquí un culto a la apariencia, cuando hay cosas más básicas. Y hay cosas para las cuales a lo mejor no tengan nada que hacer. Pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. No estoy diciendo que él no haya tenido bonita dentadura, pero ¿sabe qué? En el fondo, muchos, y aún no teniendo la bonita dentadura, ¿sabe que lo único que necesitamos? Sonreír. Una persona que sonríe se ve hermosa. Una persona que sonríe le contagia. Una persona que sonríe le inspira. Una persona que sonríe le da confianza. Tan simple como eso. Pero no siempre es fácil y no para todos. Yo no era el que más sonreía, pero ahora saben ustedes que yo sonrío bastante. Y cuando aprendí ese secreto, Jan, mi hijo, estaba chiquito así. Y a veces hacía sus travesuras. La hermana Salce ya está conoció, usted lo conoció. Travieso y se metía en problemas. Y venía, papá, ¿qué hiciste? Me decía, ay, te va a regañar tu mamá. Entonces le dije, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Mira, allá está tu mamá. Tú nomás sonríe. Y pasa disimulado. Y él le hacía, ni tan disimulado. Pero mi esposa lo quedaba mirando. Este Jan que anda tan sonriente, mi hijo. No sabía lo que había hecho su hijo. Hermano, sonríe. Y esto que le estoy diciendo tiene que ver. Sonríe. Sonríe. Usted dice, pero no, ni tengo mucho por qué sonreír. Igual sonría. Porque además si usted, aunque sea la fuerza, va a cambiar de afuera hacia adentro su actitud. Y esto yo se los dije una vez, a veces, ya no, pero a mí, ¿sabe qué me preocupa? A veces voy manejando y me he sorprendido con que estoy como muy serio. Y yo sé, y me analizo, ¿qué he estado pensando, digo yo? Porque detrás de cada emoción hay pensamientos. Entonces, de repente me sorprendo, me miro al espejo y iba muy serio y digo, ¿qué estaba pensando? Regreso un poquito y digo, ¿qué estaba pensando que me hizo ponerme así? Y luego, si lo descubro, bueno, inmediatamente voy a cambiar el pensamiento. Incluso me miro y me doy y me regalo una sonrisa. Y todo eso cambia la mente, el programa que está corriendo en ese momento en mi mente, a uno positivo, a uno optimista. Y aquí va otra cosa, hermanos. No se trata de andar como sonsos, pero no que somos hijos de Dios, no que somos felices, no que nos ganamos la lotería, ¿o no? La vida que usted tiene vale más que todos los tesoros del mundo. La vida eterna. Hermanos, ahí ya algunos se sonríe, ¿verdad? Se acuerda que sí se la había ganado y se sonríe. Entonces te dirá, ¿qué tiene todo esto que ver? Yo le voy a decir, porque, y la gente que nos ve,
a mí me preocupa cómo me puedan ver. No, pues el viejo, el pastor, es el más enojón que pueda haber. Pudieran decir, si así fuera. Y sabe usted que hay algunos que sí. Hay algunos que sí. Y todo esto, mire cómo tiene que ver con nueva vida, tiene que ver con nuevas prioridades, tiene que ver con nuevos planes, tiene que ver con la actitud, con el afán. Y cuando uno cae en este afán derrotero del mundo, pues se va a enredar y se va a poner a la altura de ellos, con todos sus temores, todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades, todo, hasta la depresión. Y no siempre va a tener que ver con eso. A veces hay condiciones médicas, hormonales, etcétera, etcétera. O incluso solamente que no está tomando sol. Entonces, no afanarse. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. No afanarse por la vestimenta o la apariencia. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Porque es hermosa. Hay unas flores, no sé, serán unas 40 macetas, y cada una tiene una plantita diferente que da su flor en su tiempo y da el gusto de verla como aparecen unas flores preciosas. Y Danielito a veces me pregunta, y papá, y Dios lo creó, y Dios lo hizo así, y Dios le diseñó cada detalle, o nomás salieron así. Dios ha tenido cuidado de todos los detalles, de toda su creación y también de nosotros. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si tiene cuidado de aquello. A usted se le hará quizás algo incomprensible, se le hará y se le haría, sobre todo si fuera literatura poética, poesía. Pero ¿quién está diciendo esto? ¿Quién está enseñando esto? ¿No es Jesucristo mismo? Para que no digamos, no, esto es literatura, esto es otra cosa. Es la palabra de Jesús mismo que está dando una enseñanza. Y si usted toma esa enseñanza, su vida cambia por completo. Yo la tomé, mi vida cambió por completo. Yo la estoy tomando cada día y mi vida sigue cambiando. No se afanen. La clave, cambien. Usted puede afanarse con todo lo que ello implica, o usted puede cambiar. No se afanen, cambien sus prioridades. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Tenemos preocupación de eso, porque lo necesitamos, porque lo ocupamos, pero Él dice, no se afanen. Sino que, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pues y ustedes las ocupan también, pero ellos las buscan. Pero vuestro Padre Celestial, ese es nuestro Dios, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe. Entonces, no se afanen, no se preocupen, cambien. Y el cambio es aquí. Mas buscad, entonces, no se preocupen de nada, sino busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo les voy a decir, no me preocupa tanto, pero a veces sí lo pienso. Que puedan pensar, ¿y este Señor cómo le hace? ¿Cómo le hará? Bueno, si vienen directamente y me lo preguntan, yo digo simplemente, confío en el Señor. Confío en el Señor. Y el Señor me bendice de muchas maneras, a través de la iglesia, y de formas maravillosas que Él solo lo hace directamente. Pero no es por mí,
No es porque yo me esfuerce, no es porque yo me preocupe, no es porque yo me afane. Simplemente le creo al Señor y Él hace su obra. Y yo no tengo más que usted. No tengo más que usted. Pero el Señor se ha manifestado. Ahora, ¿cuál es toda mi preocupación en esto, hermanos? En que usted pueda vivir su vida plenamente, a plenitud. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. En otras palabras, clarísimas, y lleven una vida justa y Él les dará ¿qué cosa? Todo lo que necesiten. No lo digo yo, lo dice Dios, ahí a través de nuestro Señor Jesucristo. De otras maneras, por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Una de nuestras últimas pláticas con mi esposa, le digo, usted no se preocupe, no se preocupe, no hay problemas, pero digo, no se preocupe, yo sé que usted me ama, que usted quiere apoyar, que usted quiere ayudar, pero ¿sabe qué? La necesito, la necesitamos más a usted, y a usted bien, y a usted con salud. Y el Señor se va a encargar de que nada falte, porque de eso nunca ha faltado, siempre ha habido en abundancia o en suficiencia, en los peores tiempos, pero fíjese las palabras todavía. ¿Y por qué? Porque Él es fiel, porque Él no cambia y Él siempre cumple. Así que no os afanéis por el día de mañana. Este es el epílogo. Así que no os afanéis, sino cambien por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Entonces, ¿por qué preocuparse por el día de mañana? Si el día de mañana trae lo suyo, lo propio. Basta a cada día su propio mal. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo el Señor? No se preocupen. El cambiar de prioridades es parte de la transformación de nuestras vidas, el cambiar de planes. Pero, ¿cómo lo hacemos? Viviendo un solo día a la vez. Después de haber estado reflexionando en esto, escribí lo que les voy a compartir, porque podamos valorar esto. Un día o cada día. Si vivo 30 años más, si Dios quiere, y solo si Dios quiere, bien puedo. Si vivo 20 años más, si Dios quiere, y solo si Dios quiere, bien puedo. Y si vivo 10 años más, si Dios quiere, y solo si Dios quiere, bien puedo. Y si tan solo vivo un año más, bueno, si Dios quiere, y solo si Dios quiere, bien puedo. Pero bien podría solo vivir un mes más, una semana, un día, o ser esta mi última hora. Todavía, si Dios quiere, y solo si Dios quiere. A menudo valoramos lo grande como favor de Dios y lo más pequeño, como si en algo pudiéramos influir. Y olvidamos que toda buena dádiva desciende de lo alto. Y somos proclives a olvidar que cada día es un gran regalo de Dios. Planificar e implementar como si fuéramos a vivir 100 años, se vale. Si Dios quiere, y solo si Dios quiere, pues bien podría ser. Viva cada día como si fuese el último, porque bien pudiera ser. Si Dios quiere y solo si Dios quiere, y solo Dios lo sabe muy bien. Por lo tanto, roguemos a Dios. Ayúdeme a vivir el presente.
Ayúdeme a vivir cada día sin afán. Esa es una nueva vida, una vida transformada, con las prioridades correctas. Y los planes de ahí en adelante, Dios se los mostrará. Me acompañan, inclinen sus rostros, vamos a orar al Señor. Padre amado, gracias mi Señor porque usted nos sigue enseñando y sin importar la edad nos permite seguir creciendo. Gracias Padre por toda la paz que nos da, que nos brinda, por todo el gozo de la salvación. Y esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento que solo usted puede dar. Vivimos en un mundo, Padre, lleno de afanes, preocupaciones, ansiedades, temores, estrés y toda clase de problemas. Y a veces, Padre, perdemos el blanco, perdemos el norte, equivocamos y en eso pecamos las prioridades. Y muchas veces insistimos en viejos planes que ya no tienen sentido en esta, nuestra nueva vida. Ayúdenos a vivir el hoy, el aquí, el ahora, el presente. Permítanos, mi Dios, que el afán no nos robe la dicha de disfrutar hasta el último segundo, cada día, el día nuevo que usted nos regala. Continúe en oración. Hay alguien aquí que no ha recibido a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida. Si no lo ha hecho, usted es un pecador que aún no ha sido perdonado. Y Dios quiere brindarle a usted el perdón de sus pecados, la salvación. Dios le ama tanto que le está brindando hoy una nueva oportunidad. Y yo le digo, no la desaproveche porque hoy podría ser su último día. O bien podría ser el inicio de su nueva gran vida. La paga del pecado es muerte. Usted como pecador está condenado. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Y Dios le ofrece su regalo, que es su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por sus pecados y usted puede recibirlo, puede hacerlo suyo. ¿De qué forma? Le ayudo pronto. Usted repite estas palabras en su mente, en su corazón. Dios, en este momento, reconozco que soy pecador, sé que soy pecador y sé que el pecado me condena al infierno, a la muerte eterna. Yo no quiero eso, me arrepiento, le pido perdón por mis pecados y yo acepto su regalo de amor que es Jesucristo, su Hijo que murió en la cruz por mis pecados. Recibo a Jesucristo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Usted que hizo esta oración, si levante su mano, es muy importante. Si usted lo cree, si usted lo hizo, si usted levanta su mano, estará confirmando públicamente lo que ha hecho. Amén. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Si usted no lo ha hecho y no alza su diestra en esta hora, usted se irá como llegó, sin el perdón de sus pecados. Y usted sabe que es pecador. Reciba a Jesucristo. Reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Ahora. ¿Se anima? Todavía puede. Alce su diestra. Padre amado, gracias mi Señor por todo su amor, por toda su bondad. Gracias Padre porque el día de hoy usted nos recuerda algo que sabemos, pero que a veces las ocupaciones en el mundo pueden nublar nuestra visión. Yo ruego porque nuestra vista, porque nuestra visión pueda ser aclarada en esta hora y podamos enmendar todo aquello que pudiéramos habernos alejado, comenzando con nuestras prioridades y nuestros planes. En Cristo Jesús nuestro Señor, rogamos y agradecemos. Amén.